El cielo albergaba una profunda oscuridad, la visibilidad inexistente. Al recibir la señal, se realizaron 2 disparos tenues, lo que provocó el colapso de 2 guardias. Los disparos continuaron durante los siguientes 15 minutos. Una vez que todo quedó en silencio, la radio hizo eco. El edificio despejado, listo para la evacuación. 14 años después, me encontré junto a la ventana de la habitación del hotel, contemplando la puesta de sol, recordando cómo comenzó todo y reflexionando sobre cómo terminé aquí bebiendo vodka. El líquido ardía mientras tragaba, reflejando los recuerdos de las últimas semanas. Sin embargo, me aferré a la esperanza de que no todo estaba perdido. Verá, hace 6 semanas, me topé con el descubrimiento de que mi esposa de los últimos 12 años estaba teniendo una aventura. La revelación ocurrió por accidente, pero ¿no es así como la mayoría de los maridos despistados se enteran? Por cierto, mi nombre es Logan Jamie y nos conocimos durante nuestro 3er año en la universidad. Fechada hasta la graduación, me uní al cuerpo de marines y ella se embarcó en una búsqueda de trabajo. En ese entonces, la amaba pero no quería que se casara conmigo mientras estaba destinado en quién sabe dónde. Le pareció injusto. Entonces, 5 años después de completar mi servicio marítimo, regresé a casa y en unas pocas semanas conseguí un buen trabajo en una gran empresa de su grupo de ventas. Resultó que mi jefe también era marine y prefería contratar a ex-militares. Debido a nuestra ética de trabajo disciplinada, sobresalí en mi trabajo haciéndome un nombre. Durante este periodo, decidí volver a entrar en la escena de las citas, explorando sitios en línea. Para mi agradable sorpresa, encontré a mi novia de la universidad Jamie en uno de ellos. Dios, ella se ve bien en esas fotos. Ahora Jamie puede no tener apariencia de supermodelo, pero posee un cuerpo. En la universidad se dedicó a la danza moderna, priorizando mantenerse en forma y la forma que tiene. De pie a 5 pies y 6 pulgadas con piernas que recuerdan a las de una bailarina, no es demasiado musculosa sino curvilínea, y cuenta con una figura increíble. Su cabello castaño largo, suelto y rico enmarca su rostro, acompañado de esos ojos marrones oscuros y una sonrisa que derrite mi corazón cada vez que lo veo. Ella irradia esa mirada de chica de al lado, dulce e inocente con la suficiente amabilidad añadida por si acaso. Me inscribí lo más rápido posible y la contacté de inmediato. No fue hasta una semana después que ella respondió, cuestionando dónde demonios había estado y por qué no la había llamado ni enviado un correo electrónico en los últimos 5 años. Si ella estaba tan molesta conmigo por no contactarla durante mi servicio marítimo, entonces debe haberme extrañado. Esta fue una señal muy positiva. Pronto estábamos saliendo y esencialmente retomando donde lo habíamos dejado en la universidad. Al año nos casamos y un año después le dimos la bienvenida a nuestra primera hija, Rebecca. Mi trabajo estaba progresando bien a pesar de que me encontré viajando más, lo cual era anticipado. 2 años después, nuestra segunda hija Amy entró en escena. Desde entonces fui ascendido y ahora residimos en una hermosa casa en un buen vecindario con excelentes escuelas. Aunque todavía viajo bastante, a veces durante 2 semanas al mes, es una necesidad para mi trabajo. No fue hasta unos años más tarde que Jamie comenzó a preguntarse cuándo reduciría mis viajes. Extrañaba mi presencia y se sentía más segura cuando estaba en casa. Le expliqué que era una parte necesaria de mi trabajo, asegurándole que no pasaría mucho tiempo antes de que me ascendieran al siguiente nivel, reduciendo significativamente mis viajes y permitiéndome estar en casa más a menudo. Ella aceptó esto a regañadientes, pero no estaba emocionada de verme ir a mi próximo viaje. Mirando hacia atrás, debería haberme dado cuenta de que se estaban gestando problemas. Pero amaba y confiaba plenamente en mi esposa, haciéndome ciego a los signos iniciales de un problema. La primera pista fueron nuestros argumentos sobre asuntos triviales. A mi regreso a casa, ella me culpaba por cosas que no estaban relacionadas conmigo. Si estuvieras más en casa, esto no sucedería o te necesitamos aquí, no vagabundeando por todo el país. Ella tenía un punto válido, aunque me tomó un tiempo darme cuenta.
La segunda pista surgió cuando encontré algo de su nueva lencería en la lavandería. Mientras buscaba una camisa, me encontré con ropa interior de seda y un top de seda a juego. Mi esposa generalmente tiene gustos simples, optando por una camiseta y pantalones cortos o pantalones deportivos para acostarse. La única vez que le compré algo de Victoria's Secret, ella lo usó solo una vez y nunca más. Sin embargo, la lencería que encontré no era familiar y supuse que ella se la compró. La tercera pista fue la disminución de nuestra actividad en la cama. Nuestros encuentros una vez apasionados y románticos disminuyeron, y ella ofreció varias excusas. Agotado, inicialmente no parecía problemático y creía que las cosas volverían a la normalidad una vez que se redujeran mis viajes. Me abstuve de presionarla, consciente de que presionar el tema empeoraría una situación que ya era desafiante. El golpe final fue devastador cuando se reveló por primera vez y dudé en aceptarlo. Un amigo en común vio a Jamie con alguien en un mercado de agricultores a 40 millas de nuestra casa. Inicialmente pensando que era yo, los observó tomados de la mano, riendo, tocándose y besándose. Cuando se acercó, se dio cuenta de que no era yo. Sintiendo que algo andaba mal, se alejó discretamente, siguiéndolos por un rato hasta que se fueron en un automóvil. Todavía recuerdo esa llamada. Mi celular sonó cuando salía de una reunión. Frank me llamó y me informó que tenía algo importante que discutir. Le dije que estaba entre reuniones y que no podía hablar, sugiriendo que podríamos hablar más tarde. Frank estuvo de acuerdo y me pidió que lo llamara lo antes posible. Expresando cierta preocupación en su voz, le aseguré que lo haría y le pregunté si el asunto era urgente, a lo que él respondió que podía esperar. Colgué, sin detenerme en la llamada, asumiendo que Frank me habría informado si fuera urgente. Más tarde esa noche, devolví la llamada de Frank. Le pregunté por el motivo de su llamada y qué era tan importante. Frank dudó antes de revelar que había visto a mi esposa salir con otro hombre ese mismo día. Le pregunté si estaba con una amiga. Sintiendo una sensación de nerviosismo, Frank luchó por transmitir la difícil noticia, afirmando que parecían ser una pareja tomados de la mano, riendo y besándose. Se disculpó por ser el portador de tales noticias y sugirió que mi esposa podría estar teniendo una aventura. Esas palabras me golpearon tan fuerte que me quedé adormecida. ¿Qué le hizo pensar que estábamos felizmente casados y que ella no tenía ninguna razón para hacerlo? No pude completar el pensamiento. Las pistas que había notado antes de repente tenían sentido, pero me resistí a creerlas. Frank me trajo de regreso, expresando que sabía que era difícil, pero que necesitaba ser consciente. Sugirió que todavía podría haber esperanzas de salvar mi matrimonio y me ofreció su apoyo, diciéndome que le hiciera saber si necesitaba algo. Le reconocí y le di las gracias antes de colgar, sentarme en la cama y lidiar con la realidad o la posible broma cruel. Mientras reflexionaba, la ira se intensificó ante la idea de que mi esposa me engañara. Durante el vuelo a casa, comencé a calmarme y a pensar más claramente sobre lo que había que hacer. Sin evidencia sólida, no sabía por dónde empezar. Al aterrizar, mi primera llamada fue a Frankenhouse, buscando detalles sobre el hombre con el que estaba. Proteger a mis hijas de nuestros problemas fue crucial. Quería salvar nuestro matrimonio. Frank me aconsejó que no hiciera nada de lo que me arrepintiera y compartió que tenía un amigo que pasó por una situación similar. Sugirió que hablara con él para obtener información sobre cómo manejar la situación, enfatizando la importancia de evitar problemas o empeorar las cosas. El consejo de Frank resonó, y me di cuenta de que necesitaba orientación de alguien que había enfrentado una situación similar. En este momento, el mejor curso de acción es irse a casa y actuar como si todo fuera normal. Si sospecha que estás en algo, será más difícil reunir pruebas en su contra. Espero estar equivocado, pero estoy seguro de lo que presencié ese día. Frank tenía razón. Al llegar a casa, logré calmarme lo suficiente como para comportarme normalmente con Jamie y las chicas. No fue un paseo por el parque, pero de alguna manera lo logré. En los días siguientes, busqué en la casa alguna pista de su aventura,
pero aún no se destacaba nada. Persistió una molesta sensación de que podría estar pasando por alto algo. Frank llamó, sugiriéndome que hablara con su amigo. Acepté reunirme con ellos en un bar al otro lado de la ciudad al día siguiente después del trabajo, evitando que Jamie mencionara reuniones tardías en el bar de buceo. Encontré a Frank y a su amigo Mark en una cabina trasera, amamantando a verse. Frank levantó la vista cuando me senté. Mark me saludó como el amigo Frank había mencionado. Intercambiamos saludos, aunque ninguno parecía emocionado de estar allí. Mark habló, habiendo sido informado por Frank sobre mi situación. Él empatizó con mis sentimientos, pero advirtió contra cometer los mismos errores que cometió, compartiendo su dolorosa experiencia de venganza. Llevó a una pena de prisión de 5 años y a perderlo todo en el divorcio y la demanda contra su esposa y su jefe. Me advirtió que no hiciera ninguna tontería. Su mirada intensa, simplemente asentí. Curioso por los enfoques alternativos, le pregunté qué habría hecho de manera diferente. Mark admitió que todavía perseguía al jefe, pero de una manera más sutil para pillarlo desprevenido. Expresó un profundo desprecio por el hombre que le robó a su esposa. En cuanto a su esposa, sabiendo lo que sabe ahora, ha optado por el divorcio. Nuestra conversación luego profundizó en los pros y los contras de mi situación. El paso inicial fue asegurar evidencia condenatoria de la infidelidad de mi esposa para evitar cualquier negación al confrontarla. El segundo paso consistió en consultar a un abogado de divorcios para comprender cómo proteger los activos y determinar mis derechos en esta situación. El tercero fue mantener una cantidad sustancial de efectivo a la mano en caso de que descubriera mis acciones y congelara cuentas y tarjetas de crédito. Por último, asegurar un apartamento pequeño o arreglos de vivienda alternativos fue crucial en caso de que decidiera Liv, asegurándome de tener un lugar donde quedarme. Si bien estas sugerencias eran sólidas, inicialmente creí que podía resolver el problema a través de la conversación. Sin embargo, tan pronto como mencioné esto, Mark golpeó su puño sobre la mesa. Mark enfatizó la importancia de no hacer nada estúpido, señalando que su nuevo novio podría estar llenándole la cabeza de rabos. Sugirió que antes de acercarme a mi esposa, necesitaba entender lo que le habían dicho y lo que ella creía. Mark trazó paralelismos con mi formación militar como marine, destacando la importancia de una buena inteligencia en la batalla. Hizo hincapié en la necesidad de un plan de ataque y una estrategia para cuando las cosas se tuerzan, enfatizando la importancia de saber qué camino tomar. Su pregunta sobre mi servicio militar me tomó por sorpresa y confirmé que era marine. Cuestioné la relevancia, y Mark continuó enfatizando la importancia de tener un plan y una estrategia, estableciendo conexiones con mi situación actual. Suspiré, luchando por aceptar la posibilidad de que mi matrimonio aparentemente feliz llegara a esto. Mark se disculpó en silencio, y nos sentamos en silencio hasta que Frank lo rompió, preguntando sobre mi plan y cómo quería manejar la situación. Al darme cuenta de la necesidad, expresé mi deseo de salvar mi matrimonio si era posible, pero más que nada, quería que el otro hombre sufriera sin arriesgar mi propia libertad. Dejé en claro que obtener pruebas e información sobre mi adversario era una prioridad. Mark sonrió ante mi último comentario. Aconsejó no contratar a un investigador privado, citando su propia experiencia costosa e improductiva con el acceso a su banco, cuentas de tarjetas de crédito y registros telefónicos. Sugirió verificar compras o llamadas inusuales, además de explorar la posibilidad de un segundo teléfono celular y configurar cámaras de video ocultas en la casa para grabaciones visuales y de audio. A pesar de la incomodidad, acepté. Decidido a hacerle pagar. Nuestra conversación continuó durante otra hora, durante la cual anoté mentalmente las sugerencias, ofrecí consejos a Marx y enfaticé la importancia de no discutir la situación en el trabajo hasta que identificara al amante potencial de mi esposa. Considerando el riesgo de que alguien familiarizado con mi horario pueda ponerse al día. También mencionó que se habría acercado al amante de su esposa de manera más sutil, lo que provocó mi determinación de idear un plan para burlar a esta persona. Sin embargo, necesitaba más información y asistencia el próximo día laboral.
Escudriñé mis próximos planes de viaje para el próximo mes y descubrí un viaje de 2 días. Preocupado por alguien en el trabajo. Conociendo mi horario, hablé discretamente con mi jefe sugiriéndole que podría extender la visita del cliente a una semana entera. Aprobó la idea sin dudarlo. El paso posterior implicó crear la ilusión de estar lejos mientras regresaba en secreto. Usando una tarjeta de débito prepaga con efectivo, compré un boleto de regreso en otra aerolínea. En línea, adquirí varias cámaras espía y una cámara normal con un potente zoom y buenas capacidades con poca luz. Esto constituyó la primera parte de mi plan para descubrir la identidad de esta persona. La segunda parte tenía como objetivo capturarlos en el acto en video, eliminando cualquier duda de su infidelidad. Mi día lo dediqué a trazar y planificar meticulosamente, una habilidad en la que sobresalgo. Sin embargo, la pieza crucial que faltaba era la identidad del hombre involucrado. Hasta que eso se resolviera, no podía confiar en nadie, ni siquiera en mi mejor amigo y jefe Holdeman. Reconociendo que tomaría tiempo revelar el nombre de esta persona, permanecí decidido. Al final de la semana, todos los artículos pedidos habían sido entregados en Frank's Home. Ahora solo necesitaba la oportunidad de instalar discretamente las cámaras espía en mi casa con la rutina de compras de los sábados de Jamie con sus hijas y su madre. La casa estaría vacía después de varias horas. Todas las cámaras estaban en su lugar y probadas. Incluso podía monitorearlos en tiempo real desde mi tableta o computadora portátil a través de internet y observar lo que estaba sucediendo. Con las cámaras instaladas, procedí a buscar pistas en la casa. Inicialmente, revisé las facturas de las tarjetas de crédito en busca de cargos inusuales, seguido de una inspección de sus armarios para ver si había comprado ropa nueva, más reveladora o bien formada. Si bien mi búsqueda no arrojó evidencia concreta, encontré algunos artículos más nuevos, incluido un vestido rojo muy corto que nunca antes la había visto usar. La idea de que ella lo usara para cualquiera menos para mí me preocupaba. A pesar de la falta de pruebas definitivas, el vestido rojo representaba una desviación de su atuendo habitual, lo que me llevó al punto de necesitar tiempo para pensar. Opté por correr 5 millas con mis pantalones cortos y zapatos para correr, una carrera larga que generalmente calmaba mi mente y me brindaba claridad a mi regreso. Cuando llegué a casa, al ver el auto de Jamie en el camino de entrada, supe que mis hijas, a quienes cariñosamente llamaba mis ángeles, estaban en casa. Sus voces y risas mientras entraba nunca dejaron de hacerme sonreír. Llamando a Jamie, mis hijas me saludaron alegremente corriendo de la sala familiar para compartir su día. Jamie salió de la cocina, preguntó por mi carrera y me besó en la mejilla antes de ahuyentar a las niñas. Después de los preparativos de la cena, que consistían en chuletas de cerdo, disfruté de una ducha y nuestra cena, seguida de acostar a nuestras hijas. En la sala familiar, veíamos televisión, aunque mi preocupación por los pensamientos sobre las acciones de Jamie durante mis viajes me hizo olvidar la pantalla. Sintiéndome abrumada, anuncié una hora de acostarme temprano, retirándome a nuestra habitación. En el dormitorio, notando el bolso de Jamie en el cofre de la esperanza, me arriesgué y busqué pistas. Para mi consternación, descubrí un teléfono celular barato previamente desconocido para mí. Al encenderlo, grabé el número y revisé el registro de llamadas, encontrando solo un número desconocido, que también anoté antes de apagar el teléfono. Esta nueva evidencia me obligó a aceptar finalmente el hecho de que ella estaba teniendo una aventura. Con el corazón roto y consumido por un deseo de venganza, recordé el consejo de Marx de no actuar impulsivamente y resolví ser paciente. Cambiando rápidamente, me fui a la cama, fingiendo estar dormida cuando Jamie finalmente se unió a mí, evitando conversar para evitar revelaciones involuntarias. Los días siguientes fueron desafiantes. Intentando mantener una apariencia de normalidad después de descubrir pruebas condenatorias a medida que se acercaba la mañana de otro viaje de negocios, seguí con mi rutina habitual. Empacando mis maletas en el auto. Justo antes de heading, casualmente le pregunté a Jamie si tenía algo especial planeado durante mi ausencia. Recibiendo una mirada extraña mientras mencionaba la rutina habitual.
Corriendo a través de posibles explicaciones en mi mente, me despedí rápidamente y conduje hasta el aeropuerto, preguntándome si las cámaras de nuestra casa la capturarían a ella y a la persona involucrada. A pesar de esperar que su decencia se abstuviera de llevarlo a nuestra cama, estaba cada vez más segura de que antes de todo esto, ella nunca me habría engañado. En los días siguientes, concluyendo mi trabajo con el cliente en particular en un tiempo récord, empecé, preparándome para regresar a casa esa noche, monitoreé las transmisiones de video de las cámaras pero no encontré nada inusual. En consecuencia, opté por revisar grabaciones anteriores. El sistema inició la grabación cuando alguien ingresó a la sala equipada con la cámara, almacenando todo el metraje accesible de forma centralizada y remota. Mientras avanzaba rápidamente por las grabaciones de ese día, descubrí un momento en el que Jamie estaba en su teléfono celular secreto. Paré e invertí el video para observarla contestar el teléfono, luego lo reproduje a velocidad normal. La calidad del audio era pobre, pero escuché lo suficiente. Ella estaba hablando con alguien, refiriéndose a ellos como bebé. Hablaron de mi ausencia durante la semana y de la logística de reunirme discretamente en un motel. A pesar de mis ganas de escuchar el resto, ella se rió y le dio la espalda a la cámara, lo que me hizo imposible captar toda la conversación. Cuando se dio la vuelta, continuó indicándole a la persona que se estacionara calle abajo en una cafetería a pocas cuadras de distancia. «Está bien, cariño, no puedo esperar. Te veré mañana por la noche». No podía creer lo que acababa de escuchar. Iba a estar en mi casa y en nuestra cama. Pensamientos de deshacerse de su cuerpo pasaron por mi mente, pero la advertencia de Mark resonó, instándome a no hacer nada precipitado. Reprimiendo mi ira, resolví esperar el momento adecuado. Aunque la tensión se estaba volviendo insoportable. Mi esposa, el amor de mi vida y madre de nuestros 2 hijos, me estaba traicionando. ¿Por qué estaba haciendo esto? ¿Qué la había llevado a los brazos de otro hombre? El vuelo de regreso a casa fue demasiado rápido. No estaba lista para lo que me esperaba, así que me registré en un hotel, contemplando mi próximo movimiento. Sabía que esta noche era la noche en que él vendría a mi casa, y quería verlo con mis propios ojos. ¿Era alguien que conocía o alguien del trabajo? Eso era lo que necesitaba saber para ayudarme a decidir cómo proceder. Sin tener idea de a qué hora llegaría, sabía que iba a estacionar en la cafetería al final de la calle, así que esperé allí aunque no tenía idea de cómo era. Para estar seguro, alquilé un coche en el aeropuerto. Al encontrar un lugar con una buena vista del estacionamiento, traje mi cámara y verifiqué la calidad del zoom. Podría estar al menos a 100 yardas de distancia y ver de cerca su rostro y matrícula. Alrededor de las 9:00 p.m., un BMW M3 plateado se detuvo en el estacionamiento. Comencé a tomar fotografías y afortunadamente la iluminación era buena, dándome una visión clara de su rostro. No reconocí a nadie. Se estacionó al otro lado del estacionamiento, lejos de la cafetería, luego comenzó a caminar hacia mi casa. Respiré hondo para controlar mi ira. Mientras estaba sentado allí, accedí al Wi-Fi desde la cafetería. Viendo las cámaras de mi casa. Después de varios minutos, lo vi entrar y besar apasionadamente a mi esposa. Reprimiendo mi furia, escuché su conversación. Él expresó sus pensamientos sobre ella todo el día, y discutieron tener la casa para ellos solos hasta la mañana siguiente, ya que ella había enviado a los niños con sus padres a pasar la noche y yo no volvería hasta el viernes. Observado cuando considerado fue que ella despidiera a los niños cuando él comenzó a desnudar a mi esposa justo en nuestra sala de estar. Ella correspondió y en solo unos pocos minutos se desnudaron con las manos una encima de la otra. Ella sugirió llevarlo al dormitorio y ambos salieron corriendo de la vista de la cámara hacia las escaleras. Mientras escuchaba sus risas, dejando sus ropas esparcidas por el suelo, me di cuenta de que necesitaba actuar. Por suerte para mí, salí de mi auto y caminé rápidamente hacia mi casa. La puerta principal se dejó sin llave mientras subían corriendo, lo que me facilitó las cosas. Fui directamente a por sus pantalones, descubriendo su billetera con toda la información necesaria y un poco más.
Con su billetera en la mano, me dirigí a la oficina de mi casa en el primer piso frente a nuestra habitación, minimizando el riesgo de lastimarme. Encendiendo mi computadora y el escáner de la impresora, esperé a que se encendieran. Una vez listo, comencé a escanear artículos de la billetera de Steven Bannister, copiando su licencia de conducir y otros detalles. Después de devolver la billetera, tomé fotografías de su ropa dispersa y comencé a grabar lo que estaba presenciando con la función de video de la cámara, subiendo silenciosamente las escaleras. Cuando llegó a la cima, los débiles sonidos de sus relaciones sexuales me alcanzaron, revolviendo mi estómago. La puerta del dormitorio estaba abierta de par en par y creían que tenían la casa para ellos solos. Lentamente, me dirigí hacia el dormitorio con sus voces cada vez más fuertes. Me encontré en la puerta, observando a Steve boca arriba, desnudándome con mi esposa encima en la clásica posición 69, complaciéndome mutuamente. Estaban tan absortos que lograron unos pocos pasos hacia la habitación sin ser notado. Consciente de que las cámaras ocultas no ofrecían la mejor definición, deseaba imágenes de alta definición que grabara varios minutos antes de resistir la tentación de agarrar un bate de béisbol y atacarlo. Marcas sabias palabras resonaron en mi: no hagas nada estúpido. Así que retrocedí lentamente y salí de la casa. Conduciendo de regreso al hotel, mi mente estaba hecha un desastre y el odio que sentía estaba en su punto más alto. No podía recordar estar tan loco y estaba empezando a asustarme. Llamé a Frank, compartiendo lo que había hecho y la información obtenida. Frank reconoció mis acciones, pero expresó su preocupación por el riesgo de estar en la casa nuevamente. Se disculpó por la situación y ofreció cualquier ayuda que pudiera brindar. Le di las gracias y mencioné mi necesidad de hablar con alguien y mi intención de pedirle a Mark un favorito de Frank. Acordó concertar una reunión con Mark durante el fin de semana, ya que Mark había expresado su voluntad de ayudar. Después de la conversación con Frank, intentó dormir sin éxito. Decidí despejar mi mente y eliminar la rabia con mi carrera matutina habitual. Sin embargo, hizo poco para aliviar mis emociones. Después de la carrera, me di una ducha y luego una larga siesta para sobrellevar la falta de sueño de la noche anterior. Devolviendo el auto alquilado al aeropuerto, recogí mi propio auto y me dirigí directamente a la oficina para registrarme y hablar con Al. Necesitaba reducir mis viajes relacionados con el trabajo, y al entrar en la oficina de Al, cerré la puerta y le informé sobre mi situación. Mencioné el deseo de mi esposa de que estuviera más en casa y expresé la necesidad de cambios en mi horario de viaje. Miré a Al, esperando su respuesta. Al me informó que mi ascenso había sido aprobado y que ya no tendría que viajar con tanta frecuencia. Fue un alivio bienvenido. Aunque no podía comprenderlo completamente en este momento, mi mente estaba consumida por el conocimiento de la aventura de mi esposa. Al notó mi distracción y expresó su preocupación por mi comportamiento reciente. Me sentí obligada a confiarle lo que había descubierto. Le conté sobre atrapar a mi esposa con su amante y grabarlos juntos. Al reaccionó con conmoción y simpatía, ofreciéndole su apoyo. Le expliqué que necesitaba estar más en casa para salvar mi matrimonio, y le pedí que mantuviera la situación confidencial. Temiendo que alguien en la oficina pudiera estar involucrado en filtrar información sobre mi horario. Al accedió a cubrirme si necesitaba tiempo libre para reunir pruebas contra mi esposa. Expresé mi deseo de confrontarla con pruebas innegables para salvar el matrimonio o protegerme en un divorcio. Al asintió con la cabeza y prometió su ayuda y discreción. Después de agradecerle a Al, salí de su oficina sintiéndome un poco aliviada de que las cosas estuvieran encajando en su lugar, aunque en el fondo sabía que mi matrimonio no tenía remedio. Me fui a casa esa noche e hice todo lo posible por actuar con normalidad. Mis hijas me atacaron cuando entró por la puerta y tuve que evitar llorar, pensando en cómo se verían afectadas si se divorciaba. No me gustaba la idea de tener que pedir permiso para visitar a mis propios hijos. Tengo que conseguir la custodia de mis hijos. El sábado, mientras mi esposa y mis hijos salían de compras, me reuní con Mark y Frank en un restaurante. Los actualicé sobre el progreso que había logrado en la recopilación de información.
Mark comentó sobre mi coraje y expresó su sorpresa de que no hubiera tomado medidas más drásticas. Luego preguntó cómo podía ayudarme, mencionando la mención de Frank de mi tiempo pasado en prisión. Tanto Frank como Mark me miraban con curiosidad. Durante la siguiente hora, expliqué mi plan y describí lo que esperaba lograr con las conexiones de Mark. Cuando terminé, Mark sonrió y expresó admiración por el plan. Mencionó conocer a alguien que potencialmente podría ayudarme y sugirió que podría recomendar a otros, aunque advirtió que probablemente esperarían un pago. Mark accedió a hacer algunas llamadas a sus contactos. Le entregué mi número de celular y le pedí que se pusiera en contacto conmigo una vez que hubiera hablado con sus amigos para que pudiéramos concertar una reunión para finalizar los detalles. Después de discutir algunas ideas más, planeé implementarlas lo antes posible. Me di cuenta de que necesitaba hacer algunas compras adicionales en línea para prepararme para la siguiente fase de mi plan. El resto del fin de semana fue como lo hacen la mayoría de los fines de semana, con una diferencia notable: el domingo por la noche. Mi esposa y yo solemos hacer el amor esa noche. Esta vez no se sentía bien. No era la primera vez que sucedía esto, así que no fue sorprendente, pero había pasado más de un mes desde la última vez que estuvimos cerca. Se acercaba mi próximo viaje y le pedía a la semana siguiente libre, pero si alguien llamaba a la oficina, le dirían que estaba en un viaje de negocios normal. Él no tuvo ningún problema con eso y me deseó suerte. Así que ahora tenía que avisarle a mi esposa que mi próximo viaje iba a ser más largo. Ella no estaba feliz, pero eso era de esperar. Le aseguré a mi esposa que mis frecuentes viajes pronto terminarían y que estaría en casa más a menudo. Tratando de aligerar el ánimo, bromeé diciendo que estaría tanto tiempo que ella se cansaría de mí. Sin embargo, ella no respondió con una sonrisa. En cambio, suspiró y me dijo que la llamara cuando llegara a mi destino. Su comportamiento era distante y no pude evitar la sensación de que nuestro matrimonio estaba llegando a su fin. Salí corriendo por la puerta antes de decir algo de lo que me arrepentiría y conduje de regreso al aeropuerto. Las reuniones con estos clientes fueron muy bien y se llegó a un acuerdo temprano, así que pude volar de regreso un día antes. Seguí revisando las cámaras durante la semana, pero él no reapareció en mi casa. Pero sí la vi en ese teléfono celular secreto suyo. Así que escuché su conversación y supe que esta era la oportunidad que uno estaba buscando, aunque me dolió escuchar lo que ella planeaba hacer. Fui a la oficina y encontré los artículos que había pedido esperándome. Conociendo la rutina normal de mi esposa, podría configurar fácilmente uno de estos artículos que obtuve con pocas posibilidades de ser atrapado. Ella iba al gimnasio 4 veces a la semana, y yo sabía dónde y cuándo. Así que tenía las llaves de repuesto de su auto y pude colocar el artículo donde ella no lo encontraría. Siguiente. Fui al condominio de Steven para ver si estaba allí. Vi su auto estacionado en la cochera, así que supuse que estaba en casa. Traje mi cámara y estaba comprobando si podía verlo adentro. Tuve mucha suerte cuando lo vi a través de sus puertas correderas y que no estaba solo. Él estaba con otra mujer, y parecían estar conectados románticamente mientras se besaban y se tocaban como una pareja amorosa. Esto era demasiado bueno para ser verdad, ya que tomé un video de su afecto mutuo. Cuando los vi irse juntos, los seguí a una distancia segura. Fueron a almorzar y esto me dio la oportunidad de colocar el otro artículo en su automóvil. Esto era un poco más difícil y peligroso si alguien me veía, pero pude hacerlo sin que me atraparan. Ahora todo lo que tenía que hacer era esperar. Eso fue lo más difícil de hacer para mí. Recibí una llamada de Mark, quien me informó que tenía un amigo que podía ayudarme con mi plan. Decidimos reunirnos en mi habitación de hotel para evitar ser vistos juntos en público, considerando la naturaleza de las actividades que estábamos planeando. Cuando llegaron, Mark me presentó a Joe, un pirata informático que podría ayudarnos con nuestro plan. Durante la siguiente hora, conté los detalles de la aventura de mi esposa y expresé mi deseo de venganza contra su amante. Les mostré copias del contenido de la muralla del hombre que había obtenido.
Joe expresó su preocupación por la legalidad de nuestro plan y exigió saber qué contenía para él. Después de considerarlo por un momento, le ofrecí a Joe 5.000 en efectivo. Aceptó los términos, pero insistió en recibir la mitad del pago por adelantado y el resto al finalizar el trabajo. Discutimos la necesidad de obtener acceso al condominio del hombre, acceder a su computadora y reunir evidencia adicional contra mi esposa. Con la información que tenía sobre Steven, Joe usó mi computadora portátil para revisar sus compras recientes. Lo que destacó fueron los 2 boletos de avión a Las Vegas y una reserva de hotel por 5 noches. Esto marcó nuestra decisión de irrumpir en su condominio, lo que llevó a Joe a preguntar si sabía si había un sistema de alarma. Admití incertidumbre, así que Joe accedió a investigar y comunicarse conmigo si había un sistema de alarma. Insistió en un aumento del pago por facilitar nuestra entrada, acepté pagarle más dependiendo de la justificación. Parecía que mi esposa estaba planeando un último viaje con esta persona. Revisé mi tableta para confirmar la funcionalidad de los dispositivos de rastreo que coloqué en sus automóviles, accesibles a través de mi tableta o teléfono inteligente para monitorear sus ubicaciones. Además, examiné las cámaras de video domésticas y confirmé que había empacado una pequeña maleta de mano para el viaje. Llegó el día y monitoreé su progreso desde mi habitación de hotel. Llamé a Joe y él accedió a reunirse más tarde esa tarde. Si bien no había identificado ningún sistema de alarma visible, enfatizó la necesidad de precaución. Nos reunimos a pocas cuadras del condominio Stevens y discutimos el plan para ingresar. Joe, aprovechando su experiencia en la prisión, poseía la habilidad de abrir cerraduras. Era justo después del atardecer, y la creciente oscuridad ayudaría a mantener la discreción. Joe, con su computadora portátil en una bolsa de mensajero y mi cámara en la puerta principal del condominio Stevens, inmediatamente se arrodilló y trabajó en las cerraduras durante casi 1 minuto. Pronto la puerta se abrió y entramos, primero verificando si había señales de un sistema de alarma. Satisfechos de que no existiera ninguno, procedimos a localizar la computadora Stevens. Afortunadamente, era abiertamente accesible, lo que le permitía a Joe llevar a cabo sus tareas. Interrumpí, diciendo, «Espera», mientras grababa lentamente un video del diseño de la habitación. «Quiero asegurarme de dejar todo como lo encontramos». Joe asintió con la cabeza en señal de acuerdo, reconociendo la importancia de no dejar rastros. Reanudó su trabajo mientras exploraba posibles pruebas incriminatorias. Hojeando su correo, incluidos los extractos bancarios y las facturas de las tarjetas de crédito, me aventuré a entrar en su habitación y capturé imágenes de video. La notable limpieza y los muebles de alta gama sugerían riqueza, lo que me dejaba aún inseguro sobre su profesión. La exclamación de Joe de suciedad salarial me llevó de regreso a la sala de estar. Accedió con éxito a los pagos de facturas en línea de Steven, descubriendo cheques y tarjetas de crédito adicionales. Estaba complacido. Habiendo traído un lector de tarjetas para registrar información de la banda magnética, Joe propuso hacer copias para compras en línea, lo que podría agotar sus tarjetas en unas pocas horas. Joe sonrió y preguntó si era posible vaciar la cuenta bancaria del hombre. Confirmé que se podía hacer, con la intención de realizar la transacción desde la computadora del hombre para que pareciera legítima. Joe mencionó la posibilidad de que el banco llamara para verificar la transacción, pero me aseguró que no era necesaria una contraseña, ya que ya había copiado el número de seguro social del hombre de su billetera. Me reí entre dientes por el descuido del hombre y le di a Joe el visto bueno para continuar. Expresando mi deseo de infligir el máximo daño al Mandeb, sugerí vaciar su cuenta bancaria de inmediato y sabotear sus tarjetas de crédito el día de su regreso de Las Vegas. Joe estuvo de acuerdo con entusiasmo, refiriéndose a él como un regalo apropiado para el regreso a casa. Enfatizó la importancia de cubrir nuestras huellas para evitar cualquier repercusión. Le aseguré que estaba tomando precauciones para evitar ser detectada, señalando los guantes de látex que llevábamos como evidencia de nuestra precaución. Volví a buscar en su habitación y no encontré mucho hasta que miré en el fondo de su armario. Encontré una caja de zapatos con varios discos de VR Gravables.
Estaban etiquetados con los nombres de mujeres. Cuando saqué la caja, la tiré sobre su cama y comencé a revisarlas. No reconocí ninguno de los nombres hasta que vi a Yamis. Ese idiota los había grabado a los dos juntos. ¿Pero por qué? Joe me llamó a la otra habitación para mostrarme algo que había encontrado. Explicó que el hombre al que apuntábamos estaba involucrado en chantaje, poseía numerosos videos de mujeres con Steven. Estos videos mostraban los rostros de las mujeres con claridad, pero el rostro de Steven no siempre era visible debido a los ángulos de la cámara. Algunos correos electrónicos indicaban que las mujeres estaban siendo extorsionadas por dinero, con amenazas de usar los videos en su contra. En la corte, Joe especuló que Steven se aprovechaba de mujeres casadas con hijos, explotando sus vulnerabilidades para su beneficio. Buscando represalias, le pregunté a Joe si Steven guardaba todos los videos en su disco duro. Joe respondió que no estaba seguro, pero sugirió que el DVD encontrado en el armario podría contener las únicas copias. Decidí reunir los DVD y buscar una unidad de respaldo, pero no pude encontrar una. Volviendo a Joe, me enteré de que había localizado la unidad de respaldo. Después de indicarle a Joe que hiciera una copia de seguridad completa y borrara el disco de la computadora portátil, le expliqué nuestro plan para arruinar a Steven arruinando su plan de chantaje. También expresé mi deseo de informar a las mujeres involucradas que ya no estaban bajo amenaza. Le pedí a Joe que imprimiera todos los correos electrónicos relevantes para poder configurar una cuenta de correo electrónico para comunicarme con ellos. Se ofreció a configurar la cuenta desde la computadora Stevens y acepté la idea. Después de terminar las cosas, hice un último barrido del lugar antes de cerrar con llave y partir rápidamente de regreso a los vagones. Le di a Joe un sobre que contenía el resto de su pago, expresando mi gratitud por su ayuda. Nos dimos la mano y él me aseguró que estaría listo para llevar a cabo la siguiente fase de nuestro plan cuando fuera necesario. Con eso, se fue y regresé a mi hotel para continuar implementando mi plan. Llamé a mis suegros para ver cómo estaban mis hijos. Mi suegro respondió y lo saludé alegremente, preguntando por los niños y expresando mi esperanza de que no estuvieran causando ningún problema. Me aseguró que los niños se estaban portando bien y mencionó el viaje de fin de semana de Jamie con sus amigos. Fingí ignorancia y le dije que aún no había hablado con ella, enfatizando que quería asegurarme de que los niños estuvieran tranquilos antes de contactarla. Después de nuestra conversación, fue evidente que el padre de Jamie no tenía conocimiento de su aventura en Las Vegas. Solidificó aún más mi desdén por sus acciones. Mi siguiente llamada fue a la casa, que sabía que ella no estaría allí, así que dejé un mensaje. Luego esperé una hora y cuando ella no me devolvió la llamada, volví a llamar a su celular. Ella no contestó, así que dejé un mensaje diciendo que estaba preocupada porque había llamado a la casa y no respondiste o me llamaste y ahora no respondes a tu celular. Por favor, llámame solo para saber que estás bien. También agregué que si no tenía noticias de ella en una hora, iba a llamar a sus padres. 15 minutos después, recibí una llamada sorpresa de Jamie. Preguntó si todo estaba bien, mencionando que había intentado llamar a la casa pero no recibió respuesta. Le aseguré que todo estaba bien, explicándole que había llevado a las niñas a la casa de mis padres después de pasar tiempo con amigos. La respuesta de Jamie sonó algo tensa. Sugerí que saliéramos juntos una vez que regresara a casa en una semana, pero su respuesta parecía incierta. Sintiéndome sospechosa, presioné a Jamie, burlándome de ella e intentando ponerla nerviosa. Ella afirmó estar cansada e insinuó querer terminar la conversación. Respetando sus deseos, le di las buenas noches y le expresé mi amor antes de finalizar la llamada. A pesar de mis esfuerzos por mantener la calma, la ira comenzó a resurgir dentro de mí. No dormí bien, así que me levanté temprano haciendo mi carrera matutina. Regresé a mi habitación de hotel y me di una buena ducha larga. Después, llamé a la oficina y verifiqué si algo necesitaba mi atención, pero todo parecía ir bien allí. Entonces recibí la llamada. Todos los padres temen que Rebecca se lesionara en la escuela y tuviera que ser llevada al hospital. En ese momento,
Nada me importaba más que la seguridad de mi hijo. La escuela llamó a mi casa primero. Cuando nadie respondió, intentaron llamarme al trabajo, lo que a su vez me llamó alguien de mi oficina. Llamé a la escuela y me informaron que se había roto el brazo y que estaba en la sala de emergencias recibiendo tratamiento. Salí corriendo por la puerta y fui directamente al hospital. Una vez allí, llamé al celular de Jamie y cuando recibí su correo de voz, grité al teléfono que si no me llamaba en los próximos 15 minutos, la próxima llamada que haría sería a un abogado de divorcios. Fue 1 hora después cuando sonó mi celular. Vi que era de Jamie. Rechacé la llamada y me senté con mi hija mientras el médico le ponía el brazo en una casta. Ella lloraba, diciendo que quería a mamá. Quería consolarla, pero no sabía qué decirle. Tomó un tiempo, pero finalmente se calmó y la llevé con sus abuelos. Mi teléfono sonó una y otra vez y lo rechacé. Cuando me tranquilicé, llamé a un buen abogado de divorcios y concerté una cita para el día siguiente. Entonces Jamie volvió a llamar. Acepté esta llamada. Ella me saludó sarcásticamente, comentando sobre mi supuesta suerte en las mesas de blackjack y me informó que se había puesto en contacto con un abogado de divorcios. Entre lágrimas, amenazó con usar los videos que tenía de Steven y yo juntos como evidencia para obtener la custodia total de nuestros hijos. Le recordé su ausencia cuando nuestra hija estaba en el hospital llorando por su madre mientras estaba con su amante en Las Vegas. Tratando de tranquilizarla, le sugerí que podría comenzar una nueva vida con Steven y potencialmente tener más hijos. Ella insistió en que era a mí a quien amaba y quería. Sintiéndome en conflicto, terminé la llamada. Incapaz de soportar la agitación emocional, llevé a Rebecca y Amy a casa, las ayudé a empacar sus maletas con algo de ropa, las llevé a mi hotel y les conseguí su propia habitación junto a la mía. Luego llamé al padre de Jamie y le conté lo que sucedió en la escuela y que, por el momento, no viviremos en casa hasta que se puedan resolver algunas cosas. Mi suegro llamó y me preguntó sobre la situación entre Jamie y yo. Le expliqué que estábamos teniendo algunos problemas, pero le sugerí que hablara con Jamie para obtener más detalles. Me informó que se ocuparía de las niñas por el momento hasta que estuviera seguro de su bienestar y seguridad. Aunque no entendió completamente, nos deseó lo mejor y esperaba que pudiéramos resolver nuestros problemas. Luego contacté a mi abogado y le di instrucciones para que procediera a servir a mi esposa. Luego, llamé a Mark y le di instrucciones de causar estragos en Steven agotando al máximo sus tarjetas de crédito, vaciando sus cuentas bancarias y dañando su crédito. Más tarde esa noche, Jamie me llamó angustiado. Inicialmente dudé en responder, eventualmente lo hice. Después de recibir un mensaje de texto de ella, entre lágrimas explicó que Steven la estaba chantajeando, amenazando con compartir videos de ellos desde Las Vegas con otros. Respondí con frialdad, sugiriendo que ella se había traído esto a sí misma al involucrarse en la aventura. Colgué. Sabiendo que Jamie necesitaba enfrentar las consecuencias de sus acciones. Ella había elegido dejar su hogar y su matrimonio por su propio placer y ahora tendría que enfrentar las repercusiones. Después de decidir terminar las cosas con Jamie, necesitaba dirigirme a su amante, Steven. Llamé a Mark y le informé que me había puesto en contacto con mi abogado para que Jamie presentara los papeles del divorcio, lo que llevaría unos días. Mientras tanto, quería trasladar mi dinero al extranjero, asegurándome de que solo mis fondos estuvieran protegidos. Mark cuestionó mi decisión, pero le aseguré que había terminado con Jamie y que estaba decidido a darle lo que merecía. Mark mencionó un cambio en los planes y sugirió reunirse a las 5. Nos reunimos en un bar de buceo y entablamos una larga conversación que duró casi 2 horas antes de separarnos. Nos dimos la mano y le entregué un sobre sustancial. Durante los siguientes 3 días, Jamie siguió llamando y yo seguí ignorando. Quería que sufriera. El viernes por la noche recibí la llamada que estaba esperando ansiosamente. Fue una videollamada. Respondí en el otro extremo. Había un hombre atado a una silla y todo ensangrentado. Una voz de fondo le informó a Steven que su amigo tenía un mensaje para él. Steven, mirando la pantalla,
fue abordado por alguien que mencionó su reciente viaje a Tijuana y el agotamiento que debe conllevar. El orador insinuó los problemas financieros de Stevens y sugirió que su situación actual lo ayudaría a esconderse del banco. El orador continuó mencionando a alguien llamado Santiago y su guiso especial, insinuando una implicación siniestra. Explicaron que podrían haber emprendido acciones legales contra Stephen por enajenación de afecto, pero optaron por no perder el tiempo. El mensaje concluyó con una despedida a Stephen, indicando que alguien llamado Mr. López ahora estaba involucrado. Vi a Stephen por última vez ese día. En sus ojos, vi miedo. Eso es lo que yo llamo una buena inversión. Stephen todavía estaba vivo cuando lo bajaron al tambor azul gigante lleno de la mezcla especial de Santiago. Nadie volvió a saber de él. Nadie preguntó por él. 7 meses después, era un hombre libre. Tengo la custodia de mis hijas. Puedo quedarme con la casa hasta que mis 2 hijas tengan 19 años y luego podemos vender y dividir la diferencia. No había pensión alimenticia ni manutención de los hijos. No quería tener nada que ver con Jamie, pero ella tiene derechos de visita y generalmente dejo a las hijas en su casa y me voy. Un año después, comencé a salir con Lisa. Anteriormente fue maestra de escuela de Amy y parece que a Amy le gusta más su compañía que a su madre. No he decidido casarme y me lo estoy tomando con calma.